Bendito el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, bendiciones. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidas cada una de las familias. Amén, que hemos tomado a bien venir a este lugar para adorar y para bendecir el nombre que es sobre todo nombre. Damos gloria, damos alabanza a nuestro Creador en esta preciosa mañana, en este precioso día que el Señor nos ha regalado, amadas hermanas, amados hermanos, para bendecir ese nombre que es sobre todo nombre. Al nombre que nosotros adoramos es un nombre que es sobre todo nombre, que tiene poder para todas las cosas. Para el Dios que nosotros servimos no es el Dios de lo imposible. Él hace todo posible. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amadas hermanas y amados hermanos, me gozo en verle en este lugar de adoración. Este es el lugar donde venimos a levantar un altar de adoración a nuestro Señor Jesucristo, al cual honramos y glorificamos en este precioso día. Este es el día que hizo el Señor Jesús para regocijarnos delante de su presencia, para adorar ese nombre que es sobre todo nombre, al cual le debemos todo honor y toda honra, y le debemos también nuestra vida porque Él nos la dio. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarle que vayamos a una escritura para honrar a nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa hora. Y quiero invitarles que vayamos a Salmos, capítulo 125. Vamos a honrar a nuestro Señor Jesús. Él es el dador de todas las cosas. Me hace un pitidito ahí, por favor, cuando ya lo tengamos. Salmos 125. Vamos a leer este precioso capítulo para honrar a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Hay promesas para el pueblo del Señor. Hay promesas para el Dios que a nosotros adoramos. Hay promesas para ese pueblo que no cesa de adorar al Señor Jesucristo. Hay promesa para ese remanente fiel. Hay promesa para aquellos que hemos determinado confiar en ese nombre que es sobre todo nombre. Y leemos la escritura en el nombre de Jesús. Y dice la escritura: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Esa es palabra del Señor para su pueblo. Esa es palabra de nuestro Señor para sus hijas, para sus hijos que creemos en ese nombre que es sobre todo nombre. Hay justicia en la palabra del Señor Jesús. Hay cobertura divina para un pueblo que le clama al Señor. Esta no es tiempo, esta no es una temporada para escondernos. Esta no es una temporada para poner como excusa de no adorar ese nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra del Señor que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ya sea que estemos en un parque, ya sea que estemos en un estacionamiento, ya sea que estemos dentro de cuatro paredes, ya sea que estemos en nuestras casas, ya sea que estemos en nuestros trabajos, nosotros somos la iglesia del Señor Jesús. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Ese pueblo, ese remanente fiel de nuestro Señor Jesús. Vamos a venir con palabras de adoración a nuestro Señor, para que sea el Señor obrando a través de la palabra que ella pronto vendrá, a través de los labios de nuestro pastor. Hay palabra del Señor para aquellos que le buscan al Señor. Hay palabra para ese pueblo del Señor.
Hay palabra para usted, amiga, para usted, amigo, que va a estar conectado con nosotros a través de las redes sociales. Bienvenidas en el nombre del Señor. Va a haber una palabra para usted. Va a haber una palabra que va a transformar su corazón. Va a haber una palabra de aliento para nuestra vida. Va a haber una palabra como un manantial en el desierto para tener vida y vida en abundancia en el Señor. Vamos a venir con palabras de adoración. Yo quiero pedirle, usted está en su casa, en su carro, en donde quiera que usted nos esté escuchando, ore al Señor con nosotros. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Señor, en este día damos honra y damos gloria, Señor, en esta tarde. En este día, Señor, levantamos manos. Levantamos, Señor Jesús, este altar de adoración y clamor a usted. Gracias, Señor, por cada una de las familias de este remanente fiel. Gracias, Señor, por cada una de las familias que nos están escuchando. Gracias, Señor, por la vida, por la protección de cada familia. Gracias, Señor, por cubrirnos, Señor, con su misericordia. Pedimos, Señor, le imploramos misericordia, le imploramos, Señor, su perdón. Todo honor, toda honra es suya, Señor. Toda gloria, toda alabanza es suya. Le honramos, Señor, en este día. Bendecimos su nombre, Señor, a través de la adoración. Pedimos sanidad, Señor, por aquellos que están agobiados por alguna enfermedad, ya sea por el virus. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Enviamos sanidad, sanidad en el nombre de Jesús. Ponemos, Señor, cada vida, Señor, la ponemos en sus manos, Señor, porque usted es el doctor de doctores, porque usted es el que sana toda enfermedad. Usted es el Dios de lo imposible. Usted es el Dios que hace lo imposible posible para aquel que cree. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos cobertura para su pueblo, declaramos cobertura para su iglesia, declaramos cobertura. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, activamos vallados de ángeles, activamos, Señor, ejércitos de ángeles alrededor de cada familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, le honramos y glorificamos su nombre en este día. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por toda esta familia, Señor. Y usted nos ha guardado, Señor, y nos ha prevenido de todo mal. Gracias, Señor, porque aquí estamos, Señor, creyendo, Señor. Aquí estamos, Señor, humillados delante de su presencia. Aquí estamos, Señor, para adorarle y para bendecir su nombre. Oh, Señor Jesús, consuela, Señor, el corazón afligido. Consuela, Señor, aquella vida que se siente oprimida, aquella vida que se siente agotada. Consuela, Señor. Da nueva fuerza, Señor. Da nueva fuerza, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos su nombre. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Suene su bocina ahí, hermano, ¿dónde está? ¡Hay poder! ¡Hay poder en Jesús! ¡Hay poder en Jesús! ¡Hay poder en Jesús de Nazaret! ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor Jesús. Ha llegado una preciosa hora de que es escuchar la palabra del Señor. No se desconecte de ese medio donde usted está. Hay una palabra para usted, hay una palabra para aquellos que confiamos en ese nombre que es sobre todo nombre. A continuación dejamos con nosotros, con el mensaje, con el consejo de la palabra, a nuestro pastor William Osmar Chamagua. Así es que quiero que le recibamos con un fuerte aplauso al siervo de Dios. Suena su bocina ahí donde está. Bienvenido, predíquenos. Gracias. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Bendito el Señor Jesús. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos. El Señor les bendiga, hermanas, hermanos, familias. Sean todos bienvenidos, sean todos bienvenidas a la casa del Señor. Amén.
Como ya se dieron cuenta, seguimos reuniéndonos en el estacionamiento, amén, de la propiedad de nuestra iglesia, debido a lo que ha estado sucediendo, pues, últimamente, amén. Este año 2020 ha sido un año bastante complicado. Quiero darle la bienvenida a la familia de nuestro hermano Fermín, amén. Señor me los bendiga, un gustazo verles, amén. En el nombre del Señor Jesucristo, igual a todos ustedes, amados hermanos, amén. Que la paz y la unción y el Espíritu del Señor llegue también a cada uno de ustedes. El Señor me los bendiga. A todos ustedes, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas que están también conectados y que van a conectarse a través de las redes sociales. Que la paz del Señor sea con todos. A nuestra preciosa gente en los diferentes lugares en el mundo, enviamos nuestras oraciones también a la familia salvadoreña que el día de ayer han estado sufriendo en el territorio salvadoreño también fuertes tormentas, han habido muchas inundaciones y pedimos al Señor de los cielos que proteja y que ayude a nuestros menesterosos, porque como siempre la gente que termina siendo golpeada de todas estas cosas son los más pobres de entre nosotros, los más débiles de entre nosotros, y son los que terminan sufriendo y como siempre pagando con las calamidades y hasta con los muertos. El Señor Jesús tenga misericordia de todos nuestros pobres, no solamente en El Salvador, sino en toda Latinoamérica y en todos los países del mundo. Así es que estamos atentos. Quiero decirles que este año 2020 está probando ser un año bastante complicado, un año con muchas sorpresas. Comenzó el año con mucha esperanza, con muchas expectativas, gracias amado. Con muchas expectativas, con mucha esperanza, un nuevo año llegó y tan pronto llegó, enero, febrero se comenzaron a escuchar rumores, entró lo de este virus COVID-19, que por cierto enviamos nuestro corazón, nuestro amor a las familias en nuestra congregación que han sido afectadas. Acá en nuestra congregación el virus ha afectado casi a la mitad de la congregación, se han contagiado con este virus COVID-19. Esa es una de las razones por las cuales no hemos tenido en las últimas 2 semanas, incluyendo esta alabanza. Esperamos que para la próxima semana, Sister Kenia, amén, y hermanos del grupo de alabanza, esperamos que para la próxima semana podamos ya reanudar. Enviamos nuestro amor, nuestro cariño, también nuestras oraciones a las familias de nuestra iglesia local que están recuperándose en casa. Algunos de nuestros hermanos han estado internados en el hospital. Bendito sea el Señor. El último de nuestros hermanos que estaba internado, nuestro hermano Moisés Ayala, y su esposa también, hermana Noemí, estuvieron brevemente internados, pero a nuestro hermano Moisés damos gracias al Señor que hoy le dieron de alta en el hospital y ya se encuentra en su casa. Les amamos un montón, igual que al tío Toñito también, a su familia que están, a hermana Patti, que están también recuperándose todavía en casa. El Señor los bendiga. Gracias al Señor por las familias que ya se recuperaron, hermano Oscar, hermana Elena, amén. Entiendo que nuestro hermano Fermín y familia también experimentaron este mal, pero qué bueno es verlos, amén. Y estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por su misericordia infinita, amén. Para quienes no nos conocen, mi nombre es William Osmar Chamagua. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Stafford. Estamos en las afueras, en el área metropolitana de Washington, D.C., a unas 40 millas al sur de la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., y les decía que este año está probando ser un año bastante con muchas sorpresas, ¿verdad? Con muchas sorpresas. Y les comentaba que había comenzado con esto de la pandemia, que es una cuestión a nivel mundial. Muchos países del mundo, mucha de nuestra gente en los países latinoamericanos, algunos gobiernos han tomado decisiones bastante drásticas. Mucha gente pobre está sufriendo
no solamente desempleo, está sufriendo hambre en países como los países centroamericanos, muy en particular El Salvador, el Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala, Honduras. El 70% de la población en un país como El Salvador se gana la vida pues por cuenta propia. Mucha de nuestra gente en los mercados, vendiendo verduritas, vendiendo tomates, vendiendo cebolla, vendiendo la fruta que cultivan de la tierra, y esto está golpeando muy fuerte a muchas familias. Esto del COVID-19 ha sido bastante fuerte, no solamente ha golpeado en temas de salud, ha golpeado en temas financieros, ha golpeado a la iglesia en el tema espiritual también, porque la iglesia es una organización viva, amén, que existe a través de los abrazos, a través del amor, a través de la unidad. Y esto nos ha obligado a estar separados, a saludarnos en la distancia, a darnos un Dios te bendiga de lejitos. Entonces eso de una o de otra manera golpea. La iglesia ha sido golpeada también. Hay muchas congregaciones que quién sabe si van a salir de esto, porque cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de un cuerpo vivo que no solamente necesita de lo espiritual, sino también de lo material y de lo económico. Las congregaciones tienen costos de operación, los costos en las propiedades, los costos de renta, de electricidad, todos esos costos no se detienen, y hay muchas congregaciones que han sido golpeadas fuertemente en lo económico. He hablado con algunos consiervos, pastores, que están bastante desanimados, inclusive ya en el proceso de cerrar las congregaciones que han dirigido porque este virus ha pegado bastante fuerte. Pero aparte de eso, amados hermanos, y les estoy comentando esto porque hoy vamos a titular el pensamiento de este día: bendición después de la tormenta, bendición después de la tormenta. Y les estoy comentando todo esto porque estamos hablando de las tormentas que a nivel mundial hemos estado enfrentando últimamente. Pero les decía que hoy en el mes de junio, a partir de mañana, 1 de junio, porque hoy es 31 de mayo, el último día del mes de mayo, envío también saludos y abrazos a mis padres, amén, en El Salvador. El Señor me los bendiga y les dé muchísima larga vida en el nombre de Jesús, amén. Pero les decía que a partir de mañana comienza otra época de tormentas, y estamos hablando de tormentas también literales, ¿no? La época de huracanes acá en el Caribe, en América del Norte, la época de huracanes. Ya hay inclusive dos tormentas que podrían convertirse en huracanes. Ya hasta les dieron nombre, a una le han llamado Berta, a otra le han llamado Arturo. Y según los científicos están diciendo que esta época de huracanes, que dura 6 meses, hasta allá por noviembre, están diciendo que posiblemente están esperando entre 6 y 10 huracanes en esta época. Y están diciendo que 3 o 4 de esos 6 a 10 huracanes van a ser bastante fuertes, Así es que tenemos eso encima. Y aparte de eso, acá en los Estados Unidos, si han prestado atención a las noticias, esta semana ha sido una semana de mucha violencia en muchos estados y en muchas grandes ciudades acá en los Estados Unidos, en protesta por el asesinato a manos de 4 policías blancos en la ciudad de Minneapolis, de un hermano afroamericano que fue una vez más brutalmente, innecesariamente asesinado, claramente por el color de su piel. Ese fue el delito de él, haber nacido con una piel de color oscura. Y esto estamos hablando de que ha desatado una vez más muchas protestas. Estaba en las noticias que aquí en Georgia también hace unas semanas atrás a otro afroamericano, a otro hermano afroamericano también lo habían asesinado, un padre, un hijo y otra persona que había estado con ellos.
Eso también había estado desatando todo eso, y pues están habiendo muchas protestas, y estas protestas se están volviendo violentas. En la ciudad de Nueva York hubieron vehículos de la policía incendiados. Anoche aquí mismo en Washington, frente a la Casa Blanca, hubieron manifestaciones. Entiendo que los manifestantes se enfrentaron a el servicio secreto, que es la policía que le da seguridad al presidente de los Estados Unidos. Entiendo que ahora mismo acá en donde nosotros estamos, como a una milla al sur de donde nosotros estamos transmitiendo en estos momentos, hay una convocatoria también para manifestación precisamente a esta hora, a la 1 de la tarde, es decir, en 20 minutos más hay una convocatoria acá para una otra manifestación. Entonces, hay muchas cosas que están sucediendo. Eso, por supuesto, sin tocar los problemas personales que cada uno de nosotros está enfrentando. Problemas a nivel personal, problemas a nivel familiar, problemas con los hijos, problemas con la esposa, problemas con los esposos, enfermedades, situaciones económicas. Es decir que este año 2020 está ciertamente probando que es un año que está decidido a ser muy diferente a la mayoría de los demás años que hemos experimentado en la historia reciente. Les quiero decir, amados hermanos, que todas estas cosas están pasando en el mundo, pero son cosas que no deben de asustarnos, y de eso precisamente me gustaría que platiquemos el día de hoy. Y quiero invitarles a que busquen en sus Biblias en Segunda de Reyes, en el capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 38. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Vamos a leer a partir de ahí en adelante. Amén. Y aquí vamos a leer sobre un incidente que se dio en cierto momento hace varios miles de años atrás, pero quedó plasmada esta historia. Dice la palabra que todo lo que se escribió, lo que se ha escrito, ha sido escrito para nuestra enseñanza, para nuestro entendimiento, para nuestro aprendizaje. Amén. Y nos dice la Escritura, en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, enviamos por supuesto siempre muchos abrazos y muchas bendiciones a todos nuestros hermanos consiervos, a los pastores, a las hermanas pastoras, a las ministros y ministras que lideran y que sirven en diferentes capacidades en las congregaciones. Amén. Entonces, en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8, nos dice la Escritura lo siguiente. Eliseo, un profeta de Dios, por supuesto, volvió a Gilgal, y note lo que dice ahí. Note lo que dice ahí. Volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Es decir, esto de las calamidades, esto de las pandemias, esto de los problemas financieros, esto de los problemas económicos, esto de los problemas del hambre no es nada nuevo. Las sociedades, los países, las naciones, los pueblos, las etnias, los han vivido a través de la historia. Sé que si usted se ha dado cuenta, en los supermercados no están tan llenos de cosas como se ha acostumbrado. Hay en los supermercados, en las tiendas, hay áreas que están vacías. No sé si se han dado cuenta que los precios de los productos comestibles ya han subido. Esto es porque la demanda es mayor y la producción es menos. Entonces, este tipo de cosas siempre han pasado en la historia. Y acá nos encontramos en la Escritura en un momento cuando el profeta Eliseo regresa a esta ciudad llamada Gilgal, y la palabra de Dios pone allí un énfasis, y la palabra de Dios quiere que nosotros entendamos
que el profeta de Dios regresó a esta ciudad en un momento en donde había no solamente hambre, sino que había un gran hambre. Había un gran hambre, no había comida, no había alimento. Y en ese momento regresa el profeta de Dios. Y les digo esto porque es importante que nosotros, frente a la incertidumbre que existe en el mundo en el cual nosotros vivimos ahora mismo, es importante que nosotros tomemos el ejemplo de la palabra de Dios y veamos de qué manera actuó, en este caso, el profeta Eliseo. Porque es posible que a nosotros también nos esté tocando o nos vaya a tener que tocar tomar decisiones en momentos realmente complicados, en momentos realmente difíciles. Entonces nos dice que él había regresado a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado. Es decir, note, Eliseo regresó, pero con él vendían los hijos de los profetas. Y él, como líder, estaba preocupado por el bienestar de ellos. Entonces, dice que él dijo a su criado, a su sirviente: pon una olla grande y haz potaje, es decir, haz una sopa. Potaje es una palabra para decir lo que nosotros diríamos sopa. Y haz un potaje para los hijos de los profetas, porque él quería que los hijos de los profetas comieran. Obviamente tenían hambre. La palabra de Dios no nos dice cuántos días llevaban caminando, porque en aquellos años se trasladaban de un lugar a otro a pie. No tenían vehículos como nosotros, no habían motocicletas, bicicletas, ni ninguna de estas cosas con las cuales nosotros contamos hoy, pero lo hacían a pie. Entonces es obvio que estaban con hambre. Y le dijo: pon una olla grande y haz potaje, es decir, haz una sopa en esa olla grande para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, Mire usted qué bonito esto, porque la naturaleza siempre provee. La naturaleza siempre provee. Es posible que los tomates se vayan a escasear en la tienda. Es posible que los chiles verdes, es posible que los jalapeños, es posible que las frutas, que la sandía, que los melones, que todas esas cosas que a nosotros nos gustan, se vayan a escasear en la tienda. Pero eso no significa que no las podemos sembrar nosotros mismos, porque la tierra provee para todos. Leía algo por ahí que decía que cuando nosotros cultivamos nuestros propios alimentos, es como hacer nosotros mismos nuestro propio dinero. Porque imagínese usted, si usted siembra tomate, esa plantita le va a producir tomate. Y ya no tiene que ir usted a gastar dinero para comprar tomates, porque ahí en su tierra eso le va a producir. Entonces, el profeta mandó al siervo de él a buscar las hierbas, y dice la palabra en el verso 39, y halló una hierba, es decir, le agrego la palabra hierba, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Es decir, él vio esa hierba y la vio agradable, sin saber lo que era, la tomó y la trajo de regreso. Después, verso 40, sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, es decir, de aquella sopa, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Imagínense usted, tenían hambre, no había nada que comer, mandó a que hicieran una sopa, y cuando finalmente la sopa estaba lista, la sopa estaba envenenada, porque lo que la palabra de Dios describe como una parra montés no se comía, no era alimenticia, y había producido veneno. Es decir, que
no iba a ser saciada el hambre de estos hijos de los profetas. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción frente a los problemas? ¿Cuál es nuestra reacción frente a las tormentas de la vida? ¿Cuál es nuestra reacción frente a las necesidades? ¿Cuál es nuestra reacción frente al COVID-19? Frente a las protestas acá en los Estados Unidos. ¿Cuál es nuestra reacción frente al racismo descarado, abusivo, asesino? No solamente acá en el país, en este país. No crea usted que solamente en Estados Unidos hay racismo. Esta mañana amanecieron manifestaciones en Inglaterra. Se están regando manifestaciones allá en Europa, porque en Europa habita mucha gente del norte de África que han llegado a países como Alemania, España, a países como Francia, como Italia, y muchos negros allá en Europa sufren también discriminación y racismo, y muchos de ellos, al igual que acá en los Estados Unidos, también mueren en las manos de policías o de gente racista. En España es un país altamente racista, que es de donde nosotros heredamos el lenguaje que utilizamos para comunicarnos. Y no lo heredamos porque hayan sido buenos, sino más bien lo heredamos porque ellos fueron malos. Asesinaron los conquistadores alrededor de unos 60 millones de nuestros ancestros, y de ahí nosotros provenimos, y ahí se encuentra la raíz de todos nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción? No como gente del mundo, porque no estamos hablando como gente del mundo. ¿Cuál es nuestra reacción como hombres y mujeres de Dios frente a las tormentas de la vida, frente a los retos de la vida? ¿Cómo debo de reaccionar yo cuando tengo problemas en el matrimonio? ¿Cómo tengo que reaccionar yo cuando mis hijos se vuelven rebeldes? Cuando mis hijos y mis hijas hacen cosas que ellos no deberían de hacer. ¿Cómo debo de reaccionar yo cuando alguien me trata mal? ¿Cómo debo de reaccionar yo cuando alguien me da la espalda? ¿Cómo debo de reaccionar yo cuando las cosas no van bien? Cuando tengo hambre y no tengo que comer, cuando tengo que pagar la renta y no tengo dinero, cuando me están amenazando, cuando me insultan, cuando me denigran. ¿Cómo debo de reaccionar yo frente a las tormentas de la vida? Y el profeta Eliseo se encuentra en estos momentos con un problema encima de otro problema. El problema es que traía a todos estos hijos de los profetas. La palabra de Dios no nos da el número, pero obviamente tenían problemas, porque a lo mejor algunos estaban ya en el proceso de enfermarse por la falta de alimentos. ¿Y cómo les podía exigir más el profeta cuando a lo mejor se estaban muriendo de hambre? Tenía ese problema, y no solamente que los hijos de los profetas tenían hambre, el mismo profeta Eliseo tenía hambre. El mismo profeta Eliseo se estaba quizás sintiendo mal por la falta de alimento. Y luego que busca resolver el problema, resulta que agarra todavía otro problema, porque ahora esa olla se llena de veneno. Y no es hasta que alguien le grita: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Es decir, ya tienes un problema serio y encima de eso te vas a meter a otro problema serio. Porque ahora no solamente se van a morir esos hijos de los profetas de hambre, se van a morir envenenados, y vas a tener un problema encima de otro problema todavía más serio y todavía más grave. ¿Alguien puede decir gloria de Dios? Entonces, yo tengo bastantes preguntas el día de hoy. Y una de ellas sería lo que les acabo de preguntar. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud frente a la crisis? ¿Cuál ha de ser nuestra actitud frente a los problemas? Me dice mi esposa, antes de que comenzáramos a transmitir el día de hoy, me dice mi esposa, fui allá al vehículo y la veo a ella con lágrimas en los ojos, y le digo: ¿qué te pasa? Y me dice: que estoy hablando con mi mamá. Mi suegra vive allá en San Salvador.
en una ciudad llamada Ciudad Merlioc, en las afueras de San Salvador. Y les comentaba hace un rato que han habido tormentas fuertes. Entonces ella está con lágrimas en los ojos y me dice, mi mamá me dice que anoche se le inundó la casa y que en la madrugada ella no sabía qué hacer. Fue tanta la lluvia que cayó que el techo, parte del techo, el peso de toda esa agua que cayó hundió el techo y se rompió y se metió toda el agua por las paredes y todo eso y la casa se inundó. Es por supuesto una tormenta, es por supuesto un problema, es por supuesto un reto. Y la pregunta de nuevo es, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a las tormentas? ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a los retos? Está bien, cerca de 40 millones acá en los Estados Unidos, cerca de 40 millones de personas han perdido el empleo. El empleo esta semana que lo han reportado el gobierno de los Estados Unidos está cerca ya del 15% de desempleo. Algo nunca visto desde la época de la depresión a finales de la década de los años 20, el siglo pasado, hace casi 100 años. Está bien, hay problemas de dinero. Está bien, y digo está bien por utilizar una palabra, no es que esté bien, está mal. Pero está bien, hay desempleo. Está bien, el COVID nos ha estado pegando. Yo mismo he estado en cuarentena por 2 semanas. Algunos de nuestros hermanos acá en la iglesia nos hemos auto-encuarentenado porque fuimos expuestos a hermanos que estaban contagiados con el virus. Y a raíz de eso, por responsabilidad, teníamos que encuarentenarnos y alejarnos por 2 semanas. Hace 2 días se cumplieron mis 14 días. Y bendito sea el Señor, que hemos salido bien de esa prueba. Bendito sea el Señor. Pero la pregunta de nuevo es, ¿qué hago yo frente a las tormentas? ¿Ponerme a llorar? ¿Ponerme a reclamar? ¿Ponerme a quejar? ¿Jalarme el pelo? ¿Cortarme las venas? ¿Ponerme un lazo en el cuello y ahorcarme? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Y cuál, hermanos amados, hermanas amadas, cuál debe de ser mi respuesta? ¿Cuál debe de ser mi actitud frente a la crisis, frente a los problemas? Y quiero decirle que la forma como yo reacciono es lo que va a definir si frente a la prueba, si frente al reto, yo voy a vencer o voy a ser vencido. Durante los tiempos de crisis, amados hermanos, y más que todo en el Señor, cuando enfrentamos tiempos de crisis en el Señor, nosotros, aunque a ustedes les parezca irónico esto que les voy a decir, pero cuando enfrentamos tiempos de crisis, esos momentos de crisis, y digo momentos porque no son eternos, debemos de aprender a valorarlos. Debemos de aprender a valorarlos con mucha esperanza. Con mucha esperanza. Escuchen lo que le estoy diciendo. Los momentos de crisis, los tiempos de crisis, tenemos que aprender a valorarlos con mucha esperanza. Y con cero amargura, cero amargura y 100% de esperanza. Los momentos de crisis, escuchen, estos también son consejos para cada uno de ustedes. Los momentos de crisis debemos de abrazarlos y jamás huir de ellos. Usted no va a solucionar nada huyendo de ellos. Los momentos de crisis hay que abrazarlos, hay que enfrentarlos, hay que aceptarlos porque son una realidad.
con 0 amargura y con 100% de esperanza. Debemos de enfrentarlos y jamás debemos de evadirlos. En los momentos de crisis es cuando más debemos de unirnos. Los momentos de crisis no es para estar dividido. En una iglesia, la congregación en momentos de crisis debe de estar unida. Si usted ha sido una de esas personas chismosas, una de esas personas que toda la vida se la ha pasado metiéndole el cuchillo a medio mundo, comenzando con el pastor, por favor, deje esas niñerías, esas tonterías y esa inmadurez de un lado y comience a comportarse como un hombre y una mujer verdaderamente de Dios. Los momentos de crisis son momentos para unirnos y no momentos para estar divididos. Son momentos para abrazarnos y no momentos para alejarnos. Son momentos para ayudarnos y protegernos y no momentos para señalarnos y destruirnos. Debemos de cambiar nuestra mentalidad. Alguien puede decir gloria a Dios. Debemos en todo momento, y más que todo en los momentos de crisis, debemos, amados hermanos y hermanas, aprovechar la provisión que Dios nos da. Aprovechar la provisión que Dios nos da. Sea poca o sea mucha, la provisión que Dios nos da, debemos de aprovecharla y debemos de bendecirla. Debemos de aprovecharla y debemos de bendecirla. Vea usted lo que el profeta Eliseo hizo con la provisión que Dios le había dado. Lo único que el profeta Eliseo tenía era una olla grande. Y tenía la naturaleza. Tenía su siervo que había ido a buscar plantitas, hierbas para hacer la sopa. Y fue y lo hizo. Pero después que hizo la sopa, se encontró con que la sopa estaba envenenada. Pero esa era la provisión que el profeta Eliseo tenía. Cualquiera de nosotros, a lo mejor de enojado, le habría pegado una patada a esa sopa, que a lo mejor habían hecho un hueco en la tierra para hacer una hornilla. ¿Se acuerda de eso, hermano Conchito? Amén. A lo mejor cualquiera de nosotros se hubiese enojado sobremanera y le hubiese pegado una patada para botar la sopa. Pero Eliseo sabía que lo único que él tenía era esa olla con esa sopa envenenada. No se quejó, no reclamó, no se enojó, no maldijo. A lo mejor cualquier otro le hubiese dado una maldición a su siervo que había ido a traer esa hierba envenenada. Pero eso no es lo que Eliseo hizo. Vea lo que Eliseo hizo. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: aquí está la lección para nosotros. ¿Cuál debe de ser la actitud del siervo de Dios? ¿Cuál debe de ser la actitud de la sierva de Dios? Él entonces dijo: traed harina. Note, no dijo bótenla, no dijo eso no sirve, no dijo eso está envenenado, no dijo ¿para qué me traes eso, semejante ignorante? Simplemente dijo el siervo de Dios, porque la actitud define si nosotros vencemos o si nosotros somos vencidos. La actitud define si yo vivo o si yo muero, si yo tengo éxito o si yo fracaso. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, la esparció en la olla, y luego dijo: da de comer a la gente. Y vea lo que dice ahí: y no hubo más mal en la olla. Mire qué cosa maravillosa esa. Obviamente aquí sucedió un milagro,
Pero el milagro sucedió no por causa del Señor, porque el Señor es de una forma permanente el Dios de los milagros. Dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo que quiere decir que cuando nosotros hablamos de Jesús, Él es el Dios de los milagros 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero los milagros no se dan a menos que nosotros creamos, a menos que nosotros confiemos y a menos que nosotros tengamos la actitud correcta. Por ejemplo, yo pienso que el hecho que la mitad o más de la mitad de nuestra congregación se ha infectado con el COVID, yo pienso que esa es una buena noticia para nuestra congregación. Es una buena noticia porque primero, la congregación ya le perdió el miedo al virus. Segundo, bendito sea el nombre del Señor, todos nuestros hermanos que se han contagiado con el COVID-19 ya se recuperaron o están en proceso de recuperarse. Tercero, eso implica que como ya le perdimos el miedo a ese virus, ya pronto vamos a poder regresar a hacer el trabajo que siempre hemos estado haciendo. Imagínense ustedes si nadie en la congregación se hubiese enfermado todavía, ¿cómo estaríamos? Asustados. Pero ya nos dimos cuenta que el COVID-19 también puede ser vencido, y más que todo cuando lo reprendemos en el todopoderoso nombre de Jesucristo el Señor. A Él sea la honra, a Él sea la gloria y a Él sea el honor. Amén. Bendito es el Señor. Entonces, ante todas las cosas, frente a la tormenta, frente a la prueba, es importante, es necesario, es menester que conservemos la calma. Tenemos que conservar la calma. No podemos hacer nada, no podemos resolver nada si perdemos la cabeza. Había alguien por ahí que cantaba y decía: voy a perder la cabeza por tu amor. Hermano, nunca pierda la cabeza por nada, ni siquiera por amor. El Señor no nos manda a enamorarnos de Él para que perdamos la cabeza. Todo lo contrario, nos manda a enamorarnos de Él para que recuperemos la cabeza. Entonces necesitamos mantenernos en calma. Alguien puede decir gloria a Dios. En los momentos de tormenta es cuando nosotros debemos agarrarnos más de Dios, no soltarnos de Dios, agarrarnos más de Dios. En los momentos de la tormenta debemos también reconocer que Dios el Señor utiliza medios para bendecirnos. De ahí el tema de hoy, la bendición después de la tormenta. Dios utiliza medios para bendecirnos durante y después de la tormenta. Antes, durante y después de la tormenta. Amén. Ustedes han escuchado ese dicho que mucha gente dice que después de la tormenta viene la calma. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Después de la tormenta viene la calma. Pues mire, el Señor no solamente nos garantiza la calma después de la tormenta, nos garantiza la calma mientras estamos pasando por la tormenta. Debemos de confiar que el Señor va a obrar. Aunque nos cueste trabajo, debemos de confiar que el Señor va a obrar. Todos sabemos que en la naturaleza, al igual que en la vida, siempre después de la tormenta, no importa qué tan grande, qué tan tenebrosa, qué tan grosera, qué tan ruda, qué tan destructiva haya sido una tormenta, después que pasa la tormenta, hay calma. Hay calma. Hace 2 o 3 años atrás, un huracán de nombre María
azotó fuertemente a Puerto Rico. Las cifras que dio el gobierno de muertos fueron de alrededor de 4,000 muertos. Destruyó la isla. La isla pasó sin electricidad no sé por cuánto tiempo, sin agua potable no sé por cuánto tiempo. Ya pasaron 2 o 3 años de esa tormenta, pero yo le aseguro que hasta el día de hoy, en el pequeño continente llamado Puerto Rico, la isla del encanto, todavía hay gente que sigue sufriendo los estragos de aquella tormenta de hace 2 o 3 años atrás llamada María. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque un día después que aquel huracán, que aquella tormenta llamada María azotó a Puerto Rico, un día después, el día de Puerto Rico, el sol en la isla salió como si nada había pasado. El cielo estaba despejado, el clima volvió a la normalidad y la belleza de la naturaleza recuperó su esplendor. La isla, las propiedades quedaron destruidas, la vida quedó destruida de muchas personas, pero la calma regresó de nuevo a la isla. Porque siempre, después que hay una tormenta, no importa qué tan grave sea, siempre va a venir la calma. Les decía que lo más extraordinario de eso es que el Señor nos promete la calma, no solamente después de la tormenta, sino mientras estamos pasando la tormenta. Porque las tormentas o la crisis o los problemas que enfrentamos, escúchenme esto y anótenlo en la tabla de su pensamiento y de su corazón. Las tormentas son siempre en el Señor la antesala a la bendición. Las tormentas son siempre aquellas cosas que preceden a la bendición que el Señor nos va a dar. Los tiempos de crisis son la antesala a la bendición. En el mundo están pasando muchas cosas. Pero, mire, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Es importante que haya un cambio de paradigma en el pensamiento del mundo. Es importante que haya un cambio de pensamiento en el mundo. Es importante que se dé una transformación en el espíritu humano. Es importante que se dé un arrepentimiento real y verdadero. Amén. La palabra del Señor dice que antes de que llegue el día del juicio de Dios, va a venir un avivamiento sobre la tierra. Va a venir un avivamiento. Porque el Señor va a escoger y va a llamar a través de ese avivamiento a todos aquellos que han de ser salvos. Es importante lo que está pasando. Y algunas veces nosotros no lo entendemos porque Dios el Señor tiene formas y maneras misteriosas de hacer las cosas. La gente que no tiene entendimiento muchas veces dice cosas como que todo lo malo que pasa es culpa del diablo. Yo no soy amigo de Satanás, no soy un fan de Satanás, pero en honor a la justicia, no todas las cosas malas que pasan las provoca el diablo. Por ejemplo, Satanás no provocó el diluvio. El diluvio ha sido la más grande tormenta que jamás haya conocido la humanidad. El diluvio provocó la destrucción y la muerte de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, con excepción de las 8 personas que entraron en el arca: Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. 8 personas. Esa tormenta, ese diluvio, no lo causó el diablo. Aquello que pasó en Sodoma y Gomorra, ¿saben lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Fuego descendió del cielo.
No fue fuego que subió del infierno, fue fuego que descendió del cielo. Allá en el cielo también hay fuego. Y destruyó a esas dos ciudades, a Sodoma y a Gomorra, por su pecado. Los estudiosos de la Biblia, teólogos reconocidos, creen que tanto en Sodoma como en Gomorra vivían alrededor de unas 50,000 personas en cada ciudad, lo que implica que el cielo que cayó el fuego que cayó del cielo en aquel día destruyó la vida de por lo menos unas 100,000 personas, y eso no lo provocó el diablo. De nuevo, no estoy hablando bien del diablo, y no vayan a creer con esto que el diablo es bueno y que Dios es malo. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy hablando esto para nuestro entendimiento, para nuestro razonamiento, para nuestro aprendizaje. Cuando vamos a Egipto y nos encontramos con Faraón y con Moisés, Egipto, nos dice la palabra de Dios, sufrió 10 plagas. 10 plagas. Esas 10 plagas destruyeron la agricultura en Egipto. Esas 10 plagas llenaron de sangre todos los ríos y todas las fuentes de agua en Egipto. Esas 10 plagas trajeron langosta, trajeron todo tipo de cosas, incluyendo al ángel de la muerte que mató a todos los primogénitos, comenzando con el primogénito de Faraón. Y esas 10 plagas no las mandó Satanás sobre Egipto, las mandó el Señor a través de su siervo Moisés. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una tormenta que es causada por el diablo y una tormenta que es causada por Dios? La diferencia está en que cuando el diablo manda una tormenta a su vida, lo hace con la intención de destruir su vida, con la intención de quitarle su vida, con la intención de matarle a usted y a su familia. Pero cuando Dios manda una tormenta, Él lo hace con la intención de que usted aprenda, de que usted madure, de que usted crezca, de que usted se convierta en un hombre y en una mujer conforme a la naturaleza, el pensamiento y la vida del Hijo de Dios, que vino para mostrarnos verdaderamente cómo debe de ser y actuar y pensar y sentir el ser humano. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Amén. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28 y en el verso 20, el Señor Jesús nos dio una promesa. Y en esa promesa Él dijo, esta es palabra del Señor Jesús, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Es decir, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la tormenta que usted tenga que enfrentar, no importa cuál sea la enfermedad, el problema financiero, el problema familiar, no importa cuál sea la situación, dice el Señor Jesús, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Nosotros no estamos caminando solos por esta vida. No estamos caminando como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros estamos caminando agarrados de la mano del Señor. Y ahí, mientras estamos agarrados de la mano del Señor, no hay absolutamente nada que junto con Él, agarrados de la mano, no podamos enfrentar y no podamos solucionar. Porque en medio de eso hay esperanza, en medio de eso hay fe, en medio de eso hay luz. Y es por eso que después de la tormenta viene la bendición. El profeta Habacuc, en el capítulo 3, en el verso 17 en adelante, dice lo siguiente en el nombre del Señor Jesucristo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque mienta la obra de la oliva,
y los labrados no me den ni para mantenerme, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo eso yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza y me hará andar sobre las alturas. No importa cuál sea la circunstancia que usted esté viviendo, no importa cuál sea la circunstancia que yo esté viviendo, yo voy a bendecir a mi Dios. Yo voy a levantar y a ensalzar el nombre de mi Señor. Yo no dependo ni vivo de las circunstancias buenas o malas. Yo dependo, vivo y he sido creado por aquel que todo lo sabe, que todo lo conoce y que todo lo puede. A Él sea la honra y la gloria y el honor sempiterno. Esta semana ha sido una semana bastante complicada para mí, por diferentes razones. No les voy a aburrir con todo eso. Pero a nivel de iglesia hemos estado lidiando con varias dificultades, lidiando con varias necesidades. Y encima de todo eso, que una de nuestros hermanos se enferma, que una de nuestras hermanas se enferma, que una de nuestras familias necesita esto, que una de nuestras familias necesita lo otro. Y encima de todo eso, esta semana también me doy cuenta que un familiar en la carne le han detectado cáncer, que a otro familiar ha estado en el hospital, que a otro, una enorme cantidad de cosas pasando todas al mismo tiempo. Sin hablar de los problemas laborales, sin hablar de los problemas de dinero, sin hablar de todo lo demás. Pero de nuevo, ¿cuál debe de ser nuestra actitud frente a todas esas cosas? ¿Cuál debe de ser nuestro sentir? El profeta Nahum en el capítulo 1, en el verso 7, dijo lo siguiente: bueno es Dios para fortaleza en el día de la angustia. Vea, bueno es Dios para fortaleza en el día de la angustia. El Señor no está diciendo, si no tienes para pagar la renta, yo te la voy a pagar, aunque la puede pagar. El Señor no está diciendo, si no tienes para comer, yo te voy a dar de comer, aunque le puede dar de comer. El Señor no está diciendo, si estás enfermo, yo te voy a sanar, aunque Él tiene el poder para sanarnos. Pero lo que el Señor está diciendo es que en el día de la angustia, en el día de los problemas, en el día de las necesidades, en el día de las tormentas, lo que el Señor está diciendo es, si tú te agarras de mi mano, yo te voy a fortalecer, yo voy a estar contigo, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar y yo me voy a asegurar de que no pierdas tu vida, porque vas a salir más grande, más sabio, más lleno del poder de Dios que antes de entrar a esa tormenta. Y es por eso que después de la tormenta viene la bendición. Dice el Salmo 9, verso 9, y será Dios refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. De nuevo, ¿qué es lo que el Señor nos promete? Nos promete fortaleza. ¿Y qué más nos promete en el tiempo de la angustia? Nos promete refugio. ¿Qué es lo que nosotros muchas veces necesitamos? Refugio, refugio, refugio. Alguien en quien recostarnos. Un hombro sobre el cual podamos llorar. Alguien
sobre quien podamos hablar de nuestras esperanzas y de nuestras necesidades. El Señor nos dice: yo te prometo ser tu refugio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él busca que nosotros crezcamos. Él busca que nosotros avancemos. Él busca que nosotros maduremos. Y esa es una de las promesas más grandes que Él nos ha dado. Por eso ahí en Mateo 28:20 Él dice: yo te prometo estar contigo hasta el fin del mundo. No te voy a dejar solo. No te voy a abandonar. Cuando los discípulos se encontraron en medio de aquella tormenta en el mar de Galilea, ¿saben ustedes que esa tormenta no la provocó Satanás tampoco? La palabra dice que la tormenta era tan fuerte que la barca anegaba. Eso quiere decir que la barca en la que estaban casi se hundía. Pero el Señor Jesús fue quien preparó esa tormenta para enseñar a sus discípulos, para darle una lección de vida a sus discípulos. Dice la palabra que ese día había estado el Señor trabajando todo el día, ministrando, alimentando a las multitudes, sanando a los enfermos, desde que había salido el sol hasta que se había puesto el sol. Y dice la palabra que justo antes de que se pusiera el sol, el Señor preparó las condiciones y le dijo a los discípulos: váyanse adelante y crucen al otro lado del mar. Allá nos vemos al otro lado. Él preparó las condiciones. La noche en la cual Él iba caminando sobre las aguas, o fue a ellos caminando sobre las aguas, y la noche cuando la barquita se hundía con los discípulos adentro y el Señor estaba durmiendo. ¿Y para qué preparó esas condiciones el Señor? Para que los discípulos tuviesen una lección de vida, para que los discípulos aprendieran a confiar en Él. ¿Qué sabe usted si ha sido el mismo Señor de los cielos el que ha permitido esto del virus llamado COVID-19? Para que la mentalidad de los gobiernos, para que la mentalidad de los ciudadanos, de las naciones cambie. ¿Qué sabe usted si esa tormenta que acaba de hacer muchas inundaciones en El Salvador ha permitido que pase el Señor para que el pueblo de El Salvador de verdad comience a buscar de Dios? Para que el pueblo de El Salvador se arrodille, porque mientras las cosas están bien en la vida, ni nos acordamos de Dios. Mientras las cosas están bien en la vida, creemos que todo está bien, que yo tengo dinero, que yo tengo casa, que yo tengo esto, porque son mis fuerzas, es mi inteligencia. Y nunca nos tomamos el tiempo para darle gracias al Señor. Nunca le decimos al Señor: Señor, gracias por despertarme un nuevo día. Nunca le decimos al Señor: Señor, gracias por estos alimentos. Señor, gracias por mi esposa. Señor, gracias por mi esposo. Señor, gracias por mis hijos. Señor, gracias por mi salud. Es hasta que caemos con una enfermedad que nos damos cuenta de lo valiosa que es la salud. Es hasta que no tenemos dinero que nos damos cuenta de lo valioso que es estar agarrado de la mano del Señor. Es hasta que el mundo que nosotros mismos hemos construido se está desboronando que nos damos cuenta que nada podemos hacer y que nada somos sin Él. Entonces, la próxima vez que usted se enfrente a una tormenta, en lugar de quejarse, mejor deténgase y medite. En lugar de reclamar, mejor deténgase y pregúntele al Señor: Señor, ¿será que esta tormenta es porque tú me quieres enseñar? ¿Será que esta tormenta es porque tú necesitas que yo crezca?
¿Será que esta tormenta es un llamado de atención a mi vida para que yo doble más mis rodillas, para que yo te busque más, para que yo te lea más, para que yo te piense más, para que yo te sienta más? Señor, muchas gracias. Amados hermanos, tenemos que aprenderle a dar gracias. El apóstol Pablo decía: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, desnudez, escasez, ni aún la muerte nos puede separar del amor de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo también decía: absolutamente todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Y es por eso que, sabiendo y entendiendo esto, en medio de todas las tormentas que el apóstol Pablo pasó, dijo: 5 veces he sido náufrago en alta mar. Imagínese usted. 3 veces he sido náufrago en alta mar. 5 veces he sido azotado, 40 veces menos 1. Es decir, 5 veces le pegaron 39 latigazos. Porque cada latigazo representa un grupo de enfermedades de las que sufre el ser humano. Pero el apóstol Pablo dijo: por todo y para todo he aprendido a vivir en el Señor. Porque para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Cometemos muchas veces el error de que decimos querer irnos con el Señor, pero no queremos morirnos. Y absolutamente nadie puede verse o irse con el Señor a menos que pase por el túnel de la muerte. Entonces, tenemos que ser más serios en lo que pensamos, en lo que creemos, en lo que sentimos, en cómo vivimos el Evangelio, en cómo echamos a caminar, en cómo asumimos las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene. Y la próxima vez que usted se encuentre con una tormenta, no la maldiga, no reclame, no se queje. Mejor levante las manos al cielo y dígale al Señor: amado Dios, ¿qué es lo que debo aprender de esto? A mi suegra yo quiero decirle: hágale esa pregunta al Señor y dígale: Señor, anoche se me inundó mi casita. Pero en lugar de quejarse, suegra, pregúntele: Señor, ¿qué es lo que usted quiere que yo aprenda de esto? ¿Qué es lo que debo de aprender de esto? ¿Cuál es la lección que yo debo de recibir de esto? El Señor está siempre presto y atento a bendecirnos. Está siempre presto y atento a cuidar de nosotros. Y está siempre presto y atento a abrirnos el camino. Pero tenemos que ser humildes, tenemos que dejarnos enseñar, tenemos que pedirle perdón al Señor y tenemos que reconciliarnos con Dios. Entonces, yo quiero invitarlos a todos a que nos reconciliemos con el Señor el día de hoy. Vamos a cerrar con una oración, amados hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús, Señor, damos gracias, bendito Dios. Bendecimos su nombre y su palabra, Dios mío. Tantas tormentas en todas partes del planeta, Señor. En nuestros países, en nuestros pueblos. En este país, en esta nación poderosa, Señor, como lo es los Estados Unidos. Amado Señor, permita que siempre podamos ver su luz y su gracia en medio de la tormenta. Que siempre podamos ser fortalecidos y encontrar en usted refugio en medio de la tormenta. Que siempre podamos tener paz en el corazón, en la mente y en nuestro espíritu. Y podamos tener la paciencia, Señor, para recibir y esperar el regalo y la bendición que viene siempre después de la tormenta. Amado Señor, bendigo a todos nuestros pobres, a los más débiles de entre nuestras sociedades. Amado Señor, pido misericordia para todos ellos. Y bendigo también a todos aquellos, Señor, que con corazón limpio, hombres, mujeres, ancianos, niños,
buscan también de su presencia. En el todopoderoso nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén, 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 amén.